many secrets. Saludos, centinelas. Aquí es el multiverso revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. Parpadeaste y James Gunn se convirtió en villano en Rick and Morty. Literalmente. No es broma, no es montaje, no es teoría. La 8ª temporada acaba de hacer lo que ningún fanático de DC se atrevería: convertir al jefe del nuevo universo cinematográfico en antagonista declarado de una aventura interdimensional, donde incluso Zack Snyder se unió para burlarse de su propia base de fans. Y antes de que alguien diga, «Oh, es solo una sátira», agárrate a esto. Todo salió al aire en la misma semana del estreno de la nueva película de Superman, dirigida por... ¿quién era? La ametralladora de referencias fue tan directa, tan cargada de ira creativa, que la pregunta que queda es: ¿Rick and Morty todavía solo está bromeando? ¿O la serie se ha convertido en la voz inconformista de una legión de fans que se cansó de ver a sus héroes secuestrados por estudios que priorizan algoritmos y ganancias rápidas? Porque en este episodio no hay disfraz. Gunn es retratado como el nuevo gerente de una franquicia ficticia llamada Maximum Velocity. Básicamente, un Frankenstein hecho con piezas del MCU, de la Liga de la Justicia y de las peores decisiones de bastidores de los últimos años. Pero espera, porque hay un detalle ahí que lo cambia todo, y casi nadie se dio cuenta. Volveré a eso. Lo que comienza como una crítica al exceso de reboots y clichés se convierte en una guerra declarada entre creadores y corporaciones. Y lo más loco, James Gunn aceptó participar en esto, prestó su voz, entró en el juego. ¿O es que no entendió la crítica? ¿O entendió perfectamente y decidió reír junto, mientras los guionistas afilaban las cuchillas con ácido sulfúrico? Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Todo comienza con Rick, Morty y Jerry, viendo otro episodio del cable interdimensional, pero esta vez la sátira se salió de control. La franquicia ficticia que siguen es una mezcla grotesca de todo lo que el MCU y el DCU se han convertido en los últimos años. Reinicios interminables, personajes genéricos, guiones reciclados, chistes forzados y ninguna identidad real. Es como si los guionistas hubieran decidido echar gasolina a un barril de frustraciones nerd acumuladas desde la cancelación de Batgirl. Rick explota. Literalmente. Su furia no es solo contra la película, sino contra todo el sistema. Rompe la cuarta pared, exige hablar con el gerente. Y en este caso, el gerente es James Gunn. Pero antes de eso, la propia estructura de la escena ya entrega el mensaje. Rick se tira un pedo en la televisión y se teletransporta directamente a lo que sería la sede de Warner Bros. Discovery. Es una secuencia de pura indignación contra los dueños de la franquicia, los verdaderos propietarios de la serie Rick and Morty en la vida real. No es solo una broma, es un enfrentamiento directo. Y aquí es donde el episodio se convierte en metalenguaje en su estado más puro. La crítica ya no es sobre personajes, es sobre poder. Sobre cómo las grandes corporaciones han secuestrado las historias que han moldeado generaciones. Warner, DC, Cartoon Network, HBO. Max, todo está interconectado por una red invisible que Rick y Morty exponen sin filtro, sin piedad y sin ninguna preocupación por parecer neutrales. Pero hay un detalle aún más agresivo en este bloque. Mientras Rick se queja de las películas genéricas y del exceso de chistes sobre robots y árboles parlantes, el episodio se burla del propio James Gunn al llenar el universo de Maximum Velocity, con referencias visuales que remiten directamente a Guardianes de la Galaxia, Escuadrón Suicida y Peacemaker. Árboles parlantes, poderes cósmicos sin sentido y villanos que parecen sacados de un arte conceptual rechazado de la Liga de la Justicia. Es un espejo distorsionado, pero demasiado real. ¿Y sabes qué realmente marca el tono del absurdo? El propio James Gunn puso su voz. Aceptó participar en esta burla. Es decir, o es el mayor troll del siglo, o el episodio es otra capa de crítica interna al sistema que lo colocó en la cima de la nueva DC.
Pero hay una frase específica de Rick que casi pasa desapercibida. Estas películas se han convertido en un género de ciencia ficción genérico con música de tráiler y gemas del poder. Parece solo un comentario cínico, pero es un golpe directo a los pilares que sostienen el MCU desde la fase 3. El universo ficticio de Maximum Velocity es mucho más que una parodia. Es un espejo incómodo de las mayores franquicias de la cultura pop. Desde el nombre, que suena como un spin-off genérico de Rápido y Furioso, hasta los personajes descaradamente inspirados en íconos de Marvel y DC, todo ha sido construido como una crítica directa al vacío. Resumen creativo de los blockbusters actuales. Cada miembro del equipo de la película satirizada tiene un equivalente claro. El líder Arbor Knight, interpretado por Stephen Agee, es un árbol parlante con acento de comandante, una clara referencia a Groot de Goon, pero con la actitud de un líder de la Liga de la Justicia. Por otro lado, el personaje femenino, tratado de manera caricaturesca como una jefa genérica, fusiona elementos de Wonder Woman con Black Widow, criticando el tokenismo que Hollywood insiste en imponer en las franquicias. Ella no tiene personalidad, tiene una función de marketing. Y la situación empeora con Tenenbaum, el alivio cómico artificial del equipo. La crítica aquí es precisa. Rick se indigna por la forma en que Hollywood confunde el carisma con chistes constantes, insertando personajes graciosos, incluso cuando el tono de la historia requiere seriedad. Es el mismo problema que vimos en Thor, Love and Thunder, donde el drama de un dios moribundo se convirtió en escenario para chistes sobre cabras gritando. Pero lo que realmente expone el colapso narrativo de estas franquicias es el momento en que Rick se da cuenta de que está viendo la 9ª película de la serie. Y los personajes todavía se presentan como si nadie supiera quiénes son. Es un golpe certero al MCU, que hoy necesita volver a explicar personajes como Wong, Sam Wilson o incluso Loki en cada nueva producción, por miedo a perder al espectador casual. La memoria del público se ha vuelto desechable y el guión redundante. Por lo tanto, Maximum Velocity funciona como una sátira que pone al descubierto el ciclo Beatty, consciente de las grandes IPs, personajes olvidables, tramas recicladas, efectos exagerados y bandas sonoras genéricas. Pero hay algo que casi nadie nota, y que los guionistas han escondido bien en medio de este caos visual. Entre los pósters y artefactos del universo ficticio, hay modelos de naves y objetos que imitan directamente la estética de los Guardianes de la Galaxia. Jerry siempre ha sido el símbolo de la mediocridad dentro de Rick y Morty, un personaje pasivo, inseguro, frecuentemente ridiculizado por todos a su alrededor. Pero en este episodio se convierte en el pivote de una inversión narrativa inesperada y profundamente crítica. Atrapado en el mundo real, mientras Rick y Morty son absorbidos por la franquicia ficticia, Jerry se convierte en el narrador de la historia, literalmente. Y es en este punto donde el episodio hace su movimiento más audaz. Entrega el poder de la escritura al personaje más improbable, como una metáfora directa sobre el estado actual de Hollywood. A través de Jerry, los guionistas desmontan el mito del guionista genial. Él toma el control de la trama con ideas absurdas, cursis y completamente desconectadas, y aún así termina ayudando a los protagonistas a resolver el impasse narrativo. Parece absurdo, pero no lo es. Es intencional. El episodio está diciendo que, hoy en día, cualquiera con acceso a IA, a Adderall y un teclado puede interferir en grandes franquicias, muchas veces sin entender nada sobre lo que está escribiendo. Y es exactamente lo que sucede cuando Jerry, en uno de los momentos más hilarantes y tristes del episodio, revela: está escribiendo un guión de 3000 páginas, bajo el efecto de drogas estimulantes. La sátira no es sutil. Es una crítica directa a la industria que valora la velocidad, el volumen y la entrega, por encima de la cohesión narrativa y el respeto al lore. Esto no es invención. En Hollywood se ha vuelto común comenzar la filmación con guiones incompletos. Y James Gunn, incluso, ha criticado públicamente este tipo de práctica en entrevistas recientes. Pero hay una ironía escondida en este arco. Jerry, a pesar de sus malas ideas, realmente ama el universo que está tratando de salvar. A diferencia de Rick,
que es cínico y narcisista, Jerry representa al fan común. Aquel que creció viendo películas de superhéroes, que ignora los agujeros en el guión, porque aún cree en la magia de la narrativa. Y al final del día, es precisamente esa conexión emocional la que le permite desbloquear soluciones creativas, incluso accidentalmente. La pregunta ¿es esto solo una broma sobre guionistas mediocres? ¿O una advertencia de que el control creativo está siendo entregado a personas que no entienden ni respetan el material original? Porque si incluso Jerry puede salvar un universo con un guión caótico, entonces cualquier reinicio puede ocurrir, no importa cuán sin sentido sea, pero hay una última línea de él que cambia completamente el peso de la crítica. Cuando Jerry acepta convertir su libro infantil sobre dinosaurios en una franquicia cinematográfica con 2 secuelas garantizadas, la serie deja de lado cualquier sutileza. Es una denuncia. Directamente al sistema. Vuelvo a este punto, porque se conecta con lo que James Gunn hace justo después. La guinda del pastel es el encuentro de los 2 mayores nombres en conflicto, al menos en la mente de los fans, dentro del episodio: Zack Snyder y James Gunn. Sin embargo, lo que podría ser tratado como un enfrentamiento simbólico se convierte, en manos de Rick and Morty, en una sátira desconcertante donde ambos se burlan abiertamente. Y el subtexto es más profundo de lo que parece. Snyder aparece exactamente como el público lo imagina: musculoso, obsesionado con la creatina y con una aura de dios de la cámara lenta. Por otro lado, Gunn es retratado como el nuevo villano corporativo, físicamente frágil, pero controlando todo desde las sombras, con una mezcla de vanidad e inseguridad. Y lo más impresionante, ambos aceptaron. Ambos grabaron sus voces para el episodio en el mismo día, se tomaron una foto juntos y, al parecer, se rieron de todo. Pero dentro del guión, la tensión entre sus estilos se expone con una precisión quirúrgica. Snyder critica el exceso de diálogo en la nueva película de Superman. Gunn responde diciendo que necesita hacer algo diferente, y al final, ambos se ríen de sí mismos, pero no sin antes decir algunas verdades. Y ahí es donde el episodio golpea con fuerza, porque incluso entre bromas, el enfrentamiento es real. Snyder representa lo épico estilizado, oscuro, casi mítico. Gunn encarna la ironía, el caos, los personajes que abrazan el fracaso. 2 estilos completamente diferentes tratando de ocupar el mismo trono en el reinicio del DCU. Y cuando se encuentran, en Rick y Morty no es solo un crossover, es una representación del punto muerto editorial que ha dominado DC durante años. Épico o cómico, serio o burlón, reinicio total o reinicio suave. Pero el detalle más ácido está en las palabras de Gunn sobre crear 1000 millones de nuevas ideas de Batman. Es una burla directa a Warner, que insiste en multiplicar versiones del mismo personaje como plan de emergencia. Es el Joker de la empresa, en sentido literal y figurado. Y si parecía solo una broma, solo hay que recordar: en los últimos 5 años hemos tenido a Batman, interpretado por Ben Affleck, por Robert Pattinson, e incluso el regreso de Michael Keaton en The Flash. 3 versiones, sin conexión narrativa. Y Snyder aún entrega uno de los momentos más sutiles del episodio cuando afirma que Rick ya se quejó de sus películas antes. Esto no es solo una broma de guión. Es la confirmación de que Rick representa a ese fan ácido, crítico, que nunca está satisfecho, y que ahora, con los reinicios de Gunn, ha vuelto a la acción. Pero hay un símbolo aún más profundo en esta escena. Cuando Snyder habla sobre la ausencia de cámara lenta en la nueva película, no solo está defendiendo su estilo, está diciendo que el nuevo Superman podría estar perdiendo su alma cinematográfica. Cuando Rick decide crear un dispositivo capaz de escribir películas perfectas en segundos, la crítica cambia de objetivo. Sale de los estudios y apunta a algo aún más inquietante: la automatización creativa. El láser de películas, como él lo llama, utiliza inteligencia artificial para armar guiones en tiempo real, respondiendo a indicaciones y fórmulas narrativas. ¿Pero el resultado? Una estructura tan caótica, tan desorganizada, que termina atrapando a los personajes en un bucle sin fin.
Es una distorsión absurda de la lógica hollywoodense actual y al mismo tiempo un reflejo fiel de lo que ya está sucediendo. En varias producciones recientes, los guiones han sido construidos como productos. Múltiples escritores, reescrituras de última hora, decisiones basadas en pruebas de audiencia y predicciones algorítmicas. James Gunn incluso menciona, en el propio episodio, que la nueva película de la franquicia ficticia pasó por 40 versiones diferentes antes de la versión final. Y lo más preocupante, aún así, nadie cree que vaya a complacer a los fanáticos. Este fragmento no es comedia. Es un reflejo directo de la realidad de películas como Wonder Woman 1984, Morbius o incluso The Suicide Squad, que Gunn dirigió, y que, a pesar de la propuesta audaz, fue reeditado a última hora por presión del estudio. El episodio va aún más lejos. El guionista oficial de la película dentro del universo es acreditado como Alan Smith III, una clara variación del seudónimo real Alan Smithy, utilizado históricamente por directores que piden retirar su nombre de un proyecto del cual se avergüenzan. Esta es la forma más explícita de decir que la película fue desfigurada hasta volverse irreconocible. Pero el punto más simbólico de este bloque es cuando la historia, creada por la IA de Rick, literalmente colapsa. Sin un tercer acto funcional, los personajes son lanzados en un vórtice de narrativas contradictorias. Historias donde todo sucede, pero nada tiene sentido. Es el diagnóstico perfecto de la crisis que azota al cine blockbuster. Guiones que comienzan con promesas ambiciosas, pero que no saben cómo terminar. Y lo más importante, ni siquiera quieren. Esta película sin fin es el punto de quiebre del episodio. Un reflejo de cómo Hollywood, al intentar controlar todo, público, crítica, taquilla, perdió lo más esencial, el riesgo narrativo. La capacidad de concluir una historia con peso, consecuencia y memoria. Y esto no se trata solo de Rick and Morty. Se trata del colapso de todo un modelo industrial que hoy en día apuesta más por spin-offs y series derivadas que por finales verdaderos. Pero el episodio aún guarda una última provocación. Cuando Rick se da cuenta de que está atrapado en un guión sin conclusión, él dice que fue la propia IA la que lo engañó, a pesar de haber seguido todas las reglas. Esto no es solo autocrítica, es una advertencia para el futuro. En la recta final del episodio, Rick and Morty hacen lo impensable. Matan a James Gunn. No metafóricamente, sino literalmente, dentro de la lógica narrativa. Y lo más irónico es que esta muerte no proviene de un villano, de un robot, ni siquiera de Rick, sino de Warner Bros. Misma, que decide eliminarlo para evitar que se lance una película realmente buena. ¿Parece exagerado? No tanto. Es la sátira más cruel del episodio, y quizás la más verdadera. En una industria donde el lucro habla más alto que la creatividad, un buen guión puede ser una amenaza. La escena está construida con referencias visuales que no son accidentales. Gunn cae al suelo ensangrentado, en una pose que parodia directamente a Superman de Henry Cavill en el tráiler de El Hombre de Acero. La cámara aérea, el ángulo de la caída, la sangre en la nieve. Todo evoca el final de un héroe, pero con una inversión. El héroe aquí no es Superman, es el guionista. Y lo que el episodio dice, sin rodeos, es que el sistema no necesita autores. Necesita propiedad intelectual reciclable, que puede ser manipulada por IA o por ejecutivos en reuniones de presupuesto. El punto más ácido de esta secuencia llega en la última línea de Gunn antes de morir. Él pregunta por qué el arma que lo mató se llama Sunday. Es un detalle aparentemente banal, pero que hace eco a una frase que el propio James Gunn suele decir en entrevistas. Le molestan los guiones que tienen elementos sin lógica. Si algo no tiene sentido dentro del universo de la historia, pierde el interés. Y es precisamente esa falta de lógica la que lo destruye en la escena. Es vencido por una historia que no respeta sus propias reglas, como tantas que él criticó antes. Y aquí viene el giro final. Incluso muerto, Gunn no desaparece. Aparece en el plano de Warner, en forma de respaldo digital, con una sonrisa congelada,
tratando de convencer a los ejecutivos de lanzar la nueva versión de la película creada por la IA. La sátira aquí es devastadora, porque lo que sobrevive no es el artista, es el molde, el template, la idea de James Gunn como marca registrada, lista para ser replicada, incluso sin alma. Pero el episodio aún guarda una última sorpresa. Excelente carta. Rick y Morty realmente mueren dentro de la película. Son enterrados en esa narrativa caótica, sin resolución, y cuando regresan al mundo real, Rick deja escapar una frase que lleva más peso del que parece. Realmente morimos. Pero a él no le importa. Porque al final, incluso muerto, todavía verá la secuela. Entre las bromas visuales, la cruel sátira a los estudios y el caos guionizado por la IA, el episodio esconde un detalle que muchos fanáticos pasaron por alto. Cuando Rick sale del universo ficticio y regresa al mundo real, dice una frase que parece solo otro comentario cínico, pero que revela el corazón emocional del episodio. Realmente morimos. Pero voy a ver el próximo. Y aquí es donde Rick and Morty juega su carta más oscura. Esta declaración no es solo un comentario sobre la inmortalidad de los personajes. Es un diagnóstico del espectador moderno. Rick representa al fan crítico, que odia el estado actual de las franquicias, que se queja de cada decisión creativa, pero que sigue viendo, porque incluso herido, incluso muerto por dentro, no puede desconectarse. Y este ciclo vicioso es el combustible que mantiene el sistema en funcionamiento. Rick puede odiar la película, puede ridiculizar a los guionistas, puede escupir en la pantalla, pero cuando llega la próxima, él está allí. Y esto se conecta con otro elemento sutil, pero poderoso. Al final del episodio, Jerry es arrojado a una nueva narrativa, una película llamada Space Jam 7, que él mismo escribió como fanfic. Todos los personajes de Warner se ven involucrados. Están viendo, incluso Speedy González, y nadie hace nada, nadie lo ayuda. Está a merced de la lógica absurda de la máquina que él mismo alimentó. Es un ciclo infinito. Y lo que el episodio sugiere es aún más inquietante. Tal vez todos estemos en este ciclo. Y aquí viene el gancho final. Cuando Rick dice, "Nos vemos en el verano que viene", está hablando de la secuela de la película, pero también está hablando con nosotros. Es una crítica a nuestra memoria corta, a nuestra fidelidad ciega, a la facilidad con la que olvidamos los errores de las franquicias pasadas tan pronto como un nuevo tráiler nos emociona. Es como si el episodio estuviera diciendo, te reíste de todo esto, lo encontraste genial, pero dentro de 3 meses estarás comprando una entrada para el reinicio. Y quizás la peor parte de todo esto es que tienen razón. Entonces, dime, ¿también volverás para la próxima película? Sabiendo todo esto, comenta. Y si sentiste que este episodio tocó algo que estaba atascado, echa un vistazo a nuestro video sobre el reinicio de Superman de James Gunn, porque si este episodio de Rick and Morty es una advertencia, lo que viene puede ser aún más meta de lo que imaginamos.